Documentales Universales Sin Límites presenta Titanic, la historia del barco que nunca se hundió. El Titanic es uno de los barcos más famosos de la historia, pero su destino final es también uno de los más trágicos. En 1912, el Titanic se hundió en el Océano Atlántico después de chocar con un iceberg, lo que resultó en la muerte de más de 1.500 personas. El Titanic fue construido por la compañía naviera británica White Star Line y era considerado el barco más grande y lujoso de la época. Era un símbolo de la tecnología moderna y la elegancia en el transporte marítimo. Muchas personas famosas, incluyendo millonarios y celebridades, estaban a bordo del Titanic en su viaje inaugural de Southampton a Nueva York. El Titanic tenía una longitud de 269 metros, una anchura de 28 metros y una altura de 53.3 metros, con un desplazamiento de 46.328 toneladas de registro bruto. Esta impresionante nave era indestructible en apariencia, y la gente podía caminar kilómetros a lo largo de sus innumerables pasillos y cubiertas. Los oficiales del barco necesitaron más de 2 semanas para recordar el camino alrededor de esta enorme construcción. El Titanic tenía 4 enormes chimeneas de humo, cada una de las cuales pesaba 60 toneladas y se levantaban 24.8 metros por encima de la cubierta. Esta altura era necesaria para evitar que los pasajeros se llenaran de las 100 toneladas de hollín que se descargaba diariamente. Las chimeneas se colocaron en un ángulo de 30 grados para que parecieran aún más asombrosas e imponentes. La construcción del Titanic exigía $7,5 millones en ese momento y requería a 3,000 hombres trabajando 6 días a la semana desde las 6 de la mañana. Aún así, se necesitaron 26 meses para completar esta tarea monumental, la cual era difícil y peligrosa. El Titanic partió el 10 de abril de 1912 con más de 2.200 pasajeros y tripulantes a bordo. Sin embargo, el 14 de abril de 1912, a las 11:40 p.m., el Titanic, considerado como un barco insumergible y uno de los barcos más grandes y lujosos de su época, sufrió un terrible accidente que lo llevó a su completa condición de hundimiento 3 horas más tarde, a las 2:20 a.m. del 15 de abril. La causa de este horrible desastre, que causó tantas muertes, fue un iceberg contra el que se estrelló el barco, según se creía en ese momento. Sin embargo, hallazgos científicos más recientes han desbancado esta teoría y se ha descubierto la verdadera causa detrás del hundimiento del Titanic. El barco desapareció por completo bajo la superficie helada del Océano Atlántico, llevándose más de 1.500 vidas, lo que representa más de 2/3 de todas las personas que viajaban a bordo. A pesar de que los pasajeros y la tripulación fueron evacuados en botes salvavidas, la mayoría de las personas a bordo perdieron la vida debido a la falta de botes suficientes para evacuar a todos. En los años posteriores se llevaron a cabo numerosas investigaciones y se mejoraron los estándares de seguridad marítima. El periodista irlandés Senan Moloney ha estado estudiando el destino del Titanic durante más de 30 años y fue él quien descubrió una enorme mancha negra de 9 metros de largo en el casco de la nave. Se dio cuenta después de examinar una foto tomada antes de que el Titanic zarpara. Moloney consiguió un álbum de fotografías inéditas que mostraban la construcción del barco y los preparativos para su primer y último viaje. Descubrió que un fuego había estado ardiendo durante 3 semanas a una temperatura muy alta antes de que alguien lo notara. Expertos en metalurgia están seguros de que tales condiciones podrían debilitar el metal, reduciendo su resistencia hasta en un 75%.
Es por eso que el iceberg no tuvo problemas para hacer un agujero en el costado de la nave. El Titanic en el fondo del mar. Durante décadas, el naufragio del Titanic fue un misterio sin resolver, pero en 1985 fue descubierto en el fondo del mar por el oceanógrafo estadounidense Robert Ballard. El Titanic descansaba a una profundidad de aproximadamente 12.500 pies en una zona conocida como la llanura abisal, donde la presión es extrema y la luz no penetra. El naufragio está ubicado a unos 600 kilómetros al sureste de la costa de Terranova. Desde su descubrimiento, se han realizado numerosas expediciones al lugar del naufragio para estudiar el barco y recolectar objetos y muestras para su análisis. Se han tomado imágenes detalladas del Titanic y los restos del barco han sido mapeados y documentados meticulosamente. Aunque el naufragio se encuentra en un estado de deterioro avanzado, gran parte del barco aún se encuentra en el fondo del mar, incluyendo el casco, las chimeneas y algunas partes del motor. El hundimiento del Titanic también ha sido objeto de numerosas películas, documentales y libros, lo que ha ayudado a mantener viva la memoria de las personas que perdieron la vida en este fatídico viaje. Si has llegado hasta aquí, envíanos una carita sonriente para saber que lo viste completo. Yo te enviaré un corazón. Soy Fabiola Rodríguez, muchas gracias por verlo y te espero en nuestro próximo video.